Hola, loquillos, ¿cómo están? Díganme por favor si se escucha bien, se ve bien. No sé por qué encuentro que se ve con poca luz, pero bueno, será el invierno. Voy a esperar que se comiencen a sumar. ¿Se escucha bien, loquillos? ¿Me pueden contar? Perfecto, me dicen gracias. Bueno, mis queridos loquillos, hoy día vamos a hablar de un tema súper de hoy, del momento. Vamos a hablar de por qué es tan importante el día de hoy, 21 de junio, el solsticio de invierno. Gracias, Ani. Linda. Hago mi contenido con mucho amor, así que te agradezco mucho tus palabras. Hola, Tiara. Bueno, espero que estén entonces súper bien. Vamos a hablar hoy día de por qué es tan importante el día de hoy, el día del solsticio de invierno. Y voy a comenzar leyendo un texto introductorio, ¿ya? De mi libro La Casa Nube, chiquitito, para ponernos en contexto y luego lo vamos a desmenuzar. Primero, les voy a leer un trocito que dice: me parece tan maravilloso ver cómo los principios espirituales en los cuales funciona el mundo, o sea, estoy hablando ahí de los principios metafísicos, sean totalmente aplicables al Feng Shui, en donde polaridad y ritmo simplemente se lucen. Nada ha sido creado al azar y nuestros ciclos tampoco, por el universo, ¿cierto? Por la divinidad. Todo responde a una polaridad y a un ritmo que vemos reflejado en nuestro día a día, hora a hora, mes a mes, incluso año a año en nuestro planeta. Siempre estamos vivenciando el opuesto energético de lo que ocurre en el otro hemisferio, lo cual es parte de las leyes de la vida. ¿Qué significa? La forma redonda de la Tierra no es casual. Esa guatita más grande que tiene, ese cinturoncito que tiene nuestro planeta en el centro, no es casual, ¿ya? La forma, los movimientos, los ciclos, la forma en que se percibe la luz del sol, la forma en que percibimos los momentos en que la luna está más o menos iluminada, no es casual. Entonces voy a leer un trocito del punto de la página 213 en esta edición de La Casa Nube, ¿ya? En la cual una gran amiga mía le pedí, Carolina Quinteros, que aparece citada acá en el libro, porque le pedí si podía ella aportar su visión desde experta en temas bioclimáticos para el libro, ¿ya? Y ella dice: mi experiencia con el Feng Shui comenzó en el año 2003, en mis tiempos de estudiante universitaria. Mediante el uso de internet encontré tutoriales donde se explicaba el mapa Bagua y cómo aplicarlos a una casa. Sin embargo, dado los conocimientos académicos que tenía, arquitecta, me resultaba difícil asimilar que se aplicara el mismo mapa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Yo creo que ahí cualquier arquitecto colapsa cuando uno ve aplicado el Feng Shui del hemisferio norte en el hemisferio sur o viceversa. ¿Por qué? Porque no es bioclimático, no responde a lo que pasa con el sol, no responde a lo que pasa con los vientos, no responde a lo que pasa con los movimientos de energía. Entonces, a los que tenemos una formación académica, como arquitectos, o las personas que son expertos en los temas bioclimáticos o que entienden cómo se mueven o se reciben las energías solares, estamos hablando, ni siquiera hemos entrado en temas energéticos. Bueno, sí, porque ellos trabajan con la energía solar, la energía eólica, etcétera, pero desde otra visión, ¿cierto? Más técnica o desde otro lugar. Como que a uno inmediatamente algo le pasa ahí en la neurona, ¿cierto? Que no calza la cosa. ¿Por qué? Porque hay que tener un especial cuidado con el entendimiento de cómo se mueven las energías en cada parte del mundo en la que uno está, particularmente en cada hemisferio en el que se está. Y se ha insistido en que hay muchas escuelas que tratan de derribar esto, pero esto es algo que la experiencia te va a dar la respuesta. El practicarlo, el vivirlo, el darte cuenta que tú no puedes salir a buscar al sol en lugares donde no se va a posar, donde no va a aparecer, donde no va a estar. No puedes pretender que la casa sea menos húmeda en lugares que sí son más húmedos.
no puedes pretender que las estaciones del año se inviertan, porque no es así, independiente, ¿cierto?, de lo que ocurre en el cinturoncito de la línea del Ecuador, pero que energéticamente avanzas 2 pasos, ¿cierto?, hacia el hemisferio correspondiente y la energía ya tiene una dirección. Eso se ha comprobado con experimentos y todo, o sea, no es invento, ¿ya? Entonces, mis queridos loquillos, ella dice, una de las principales afirmaciones que se hacían en estas páginas, las que no reflexionan, ¿cierto?, sobre el Feng Shui, sino que lo toman literal, sin una reflexión analógica, que es lo que los chinos antiguos sí hacían, ¿ya? Lo que pasa es que si los chinos hubiesen nacido en el hemisferio sur, hubiesen hablado desde acá y los del hemisferio norte nos hubiesen copiado, ¿cierto? Pero pasó al revés. Entonces nosotros somos los que tuvimos que adaptar esta información y entenderla y procesarla. Hola, Sole. Y llevarla desde una reflexión profunda a la acción. Las principales afirmaciones que hacían en estas páginas era que el sur era el lugar más luminoso de la casa. Algo que era exactamente lo opuesto a lo que pasa en Chile, ubicado en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque yo soy de Chile, mi libro nació en Chile, ¿cierto? En el año 2015 conocí a Andrea, a quien contacté porque practicaba el Feng Shui para el hemisferio sur, algo que había leído en una entrevista a su maestra Silvia Galleguillos, mi maestra, le mando un saludito, y que me hacía sentido respecto a mis estudios de postítulo y posgrado que había hecho, porque como les decía, mi amiga se especializó en toda la parte que tiene que ver con bioclimática y la optimización de los recursos energéticos en los espacios. Cuando fui a su primer taller, sin saber mucho más de lo que había encontrado en la red, fue una revelación la explicación que Andrea nos enseñó del conocido símbolo del Yin Yang, popular en las ferias artesanales, pero que no tenía mayor sentido ni trascendencia para mí. El asombro ocurrió cuando entendí que este símbolo en realidad era un reloj solar, algo absolutamente científico y de carácter astronómico, relacionado totalmente con lo que explicaba semestralmente en mis clases en la universidad, porque ella es profesora universitaria, ¿ya? Es por eso que trataré de explicarles de manera más clara por qué es tan importante entender las diferencias entre hemisferio norte y hemisferio sur, que hoy cobran vital relevancia para el día de hoy, 21 de junio, ¿ya? Que están lejos de ser simples convenciones. Para comenzar, todos sabemos y podemos comprobar que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, algo que ocurre indistintamente del hemisferio en el que nos encontremos, y que además se puede observar que la altura del sol va variando durante el día y también durante el año. Eso yo creo que todos lo sabemos, es un hecho y es algo que no se puede discutir, ¿cierto? Todos sabemos que el sol sale por el este, independiente si estés en China o en Chile, y que se pone por el oeste, y que hay momentos en que recibimos la luz solar desde más arriba, desde más abajo, desde a los lados y de diversos lugares, ¿cierto? La explicación de este fenómeno es astronómica, y poco conocido es que tiene un carácter recíproco para el hemisferio sur y el hemisferio norte. Lo primero que debemos entender es que la Tierra realiza 2 movimientos en simultáneo, ¿ya? Uno es el de traslación, que hace que la Tierra gire, ¿cierto?, en torno al Sol durante el año, y el otro movimiento, que todos lo conocemos porque lo más probable es que todos lo aprendimos en el colegio, es el movimiento de rotación, que hace que la Tierra en torno a su eje gire, ¿cierto?, y define el día y la noche. O sea, tenemos un movimiento que va a definir el día y la noche, porque la Tierra va dando vueltas sobre su eje todos los días, pero al mismo tiempo que se va rotando, va haciendo un movimiento mayor en torno al Sol, ¿cierto?, que es el que nos va a definir las estaciones y los momentos del año. Unido a esto, se debe considerar que la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados aproximadamente. O sea, la Tierra no es una pelotita así, sino que es así. Significa que la rayita, el cinturoncito que tiene en la línea del Ecuador está inclinado, ¿ya? El movimiento de traslación es una órbita elíptica, Kepler, y demora 365 días y 6 horas a partir del plano aparente de este movimiento llamado plano de la eclíptica. Así se llama ese movimiento, ¿ya? Este movimiento, unido a la inclinación del eje terrestre, que dijimos que son de 23,5 grados, determina las estaciones del año, ya que de acuerdo a la posición de la Tierra con respecto al Sol, la posición de la Tierra, el punto en que está la Tierra en relación al Sol, más lejos o más cerca, ¿cierto?, recibe,
hace que un hemisferio reciba más luz y por tanto radiación solar que el otro, dando origen al verano en un hemisferio y el invierno en el otro. El punto más extremo de diferencias de luz se producen en los solsticios. Hoy, ¿ya? Así, el 21 de junio es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de invierno en el hemisferio sur. Hoy. Y el 21 de diciembre es el solsticio de verano en el hemisferio sur y el de invierno en el hemisferio norte. ¿Ya? Entonces, eso sale en el libro La Casa Nube, la explicación completísima de este fenómeno. Y vamos a hablar de por qué es tan importante entonces este día, por qué es tan importante el solsticio de invierno en particular. Muy importante. En el hemisferio norte, hay gente que nos escribe todavía para saber qué bagua usa porque no saben qué hemisferio vive. Eso yo creo, loquillos, que es súper vital que nosotros seamos capaces de cultivarnos y entender dónde estamos parados. Vivimos en una sociedad en que no se nos ha enseñado la importancia de, como dice el dicho, no sabe dónde está parado, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en la que no se nos ha enseñado a orientarnos y tenemos niños pequeños o abuelitos que nunca jamás en la vida han entendido las orientaciones, los puntos cardinales, los movimientos solares y cosas que son básicas para el ser humano. El ser humano, consideremos lo que fuera como una flor que va a abrir, florecer, brotar cuando la relación con el sol es saludable. ¿Ya? Por algo vivimos en una atmósfera que tiene condiciones especiales, que deja pasar la luz, que nos protege de otras cosas, etcétera, ¿cierto? Recuerden que nada es casual, no es que Dios agitó una pelota así o una caja de sorpresa y salieron las cosas. Aquí hay una inteligencia superior, maestra de la naturaleza, que viene creada por la divinidad. No le busquemos explicación porque no la vamos a encontrar a algo tan bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el solsticio, tal como les leía recién, es el momento en el cual el eje terrestre, ¿cierto? El eje de la Tierra está, el solsticio de invierno, más alejado del Sol. Por lo tanto, la luz se recibe más difusa, digamos, ya en menor cantidad, por menos tiempo. ¿Qué significa eso? Que 21 de junio es el día más yin del año. Hoy en Chile, hemisferio sur, estamos viviendo, y en todo el hemisferio sur, el momento más yin del año, el yin supremo, el yin pleno, el yin total. ¿Qué significa esto? Significa que hoy el día va a ser muy cortito y los próximos 3 días, ¿cierto? Porque también ahí hay una prolongación, como que este yin se extendiera como por unas 3 noches, ¿cierto? Pero estas noches que estamos viviendo, ayer, hoy, mañana, ¿cierto? Son las noches más oscuras del año. Significa que en el hemisferio sur estamos recibiendo la menor cantidad de luz, la menor cantidad de horas luz en el día. Por lo tanto, estamos sumergidos en una energía que se llama yin, que es la energía más nocturna. La noche es más larga que el día. Yo creo que todo eso lo hemos escuchado alguna vez, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando llegamos a ese punto, al máximo yin, esto es como cuando una energía llega a su máximo punto, ¿cierto?, de expresión, inevitablemente, como el tiempo desde la cosmovisión china y en la naturaleza es cíclico, ese punto que está en la oscuridad va a empezar levemente a acercarse a la iluminación, a la luz, a lo luminoso, a la mayor, si lo llevamos a la naturaleza, la mayor cantidad de horas. Se va a empezar a alargar cada día un cachito, ¿cierto? Una patita de gallo, dice mi mamá, se alarga esa luz. Por lo tanto, entre hoy y el equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre, hay un punto medio, ¿cierto? Hay un momento intermedio en el cual la energía deja de estar 100% yin y empieza a estar cada día un poquito más yang. ¿Qué significa? Que estamos en el momento hoy en el cual la naturaleza está en su máxima expresión de tuto, de dormir, de cobijo, de sombra, de oscuridad, necesaria para nuestra vida, ¿ya? Necesaria para que exista la vida en el planeta. Favorable, no hay que tenerle cuco al yin, ¿ya? Y
en nuestra cultura nos han hecho creer que el invierno empieza hoy. Ah, el 21 de junio empieza el invierno. Pero nosotros estamos en invierno hace rato. Porque lo que está diciendo el solsticio de invierno es que llegamos al máximo, al apogeo del yin, al punto en que está en su clímax, está en su máxima expresión, ¿ya? Y eso significa que esto comenzó antes. Por lo tanto, tenemos por lo menos que remontarnos, ¿cierto?, 45 días atrás, que es desde el punto en el cual en la cosmovisión china el invierno empezó. O sea, lo que nosotros entendemos en el calendario cronológico gregoriano es que el 21 de diciembre empieza el verano, que el 21 de junio empieza el invierno, no es tan cierto. Es el día del apogeo, del máximo, en cual las energías están ya desatadas, ¿cierto? Pero eso empieza antes. Significa que entre el equinoccio de otoño, que fue el 21 de marzo, y el 21 de junio hay un punto intermedio, que son 45 días hacia atrás, que es cuando realmente en la naturaleza se sintió, se metió, se conectó, digamos, esta energía del invierno. Por eso, a mí antes de entender el Feng Shui y antes de estudiarlo, me llamaba mucho la atención que si yo paseaba, porque claro, cuando era más chica tenía vacaciones en verano, ¿cierto? Como todos los cabros chicos, 2 meses para pensar. Entonces, me llamaba la atención que siendo otoño en febrero, en el hemisferio sur, técnicamente, ya estaban las hojas de los árboles caídas, muchas veces, y fíjense. Entonces, yo decía, ¿por qué si el otoño empieza el 21 de marzo? ¿Por qué si estamos a 10 de febrero ya hay hojas de árboles? Y es porque la naturaleza tiene otro ciclo que no corresponde al calendario, no corresponde exactamente. Pareciera que corresponde, pero está desfasado, ¿ya? Entonces eso es lo primero que hay que saber hoy día. Nosotros estamos en el momento máximo de yin. No que parte hoy técnicamente y vienen 3 meses de invierno, no. Técnicamente a nosotros nos quedan 45 días de invierno, ¿ya? ¿Qué significa? Que el 7 o el 8 de agosto cambia la energía. ¿Qué significa? Que el 7 o el 8 de agosto vuelve a empezar el ciclo. ¿Por qué? Porque el yin es lo que ya llegó a su máximo nivel de quietud. La naturaleza dormida, la naturaleza cerrada, guardada, cobijada. Tienen que recordar siempre que el Feng Shui responde a calendarios de la agricultura, a el trabajo de la tierra, en donde el cielo da las señales de cómo se trabaja. Entonces, en ese momento del año, que es el que estamos viviendo en el hemisferio sur, ¿cierto? Y si estás escuchando desde el hemisferio norte, tienes que pensar en tu invierno, ¿cierto? Que ocurre en otro momento, porque ahora ellos están en el solsticio de verano. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene lo interesante del día de hoy. Que nosotros realmente lo que estamos haciendo en este momento en el hemisferio sur, y por qué es tan importante los solsticios y a mí me ponen tan contenta los solsticios de invierno, es porque significa que el animalito del año anterior empieza su decadencia, por así decirlo, o su declive, o la muerte de ese animalito, en el fondo, en el sentido de que hay una energía que se va y que el solsticio de invierno es el gran avisador y el anunciador, el que nos viene a decir, oye, quedan pocos días, quedan 5 semanas, más o menos ahora en este momento, ¿ya? Entonces, este momento del año es el que nos dice, en el hemisferio sur, ¿cierto?, que estamos viviendo el mono de fuego, no el tigre de agua, que es del hemisferio norte. Porque si la naturaleza tiene el lenguaje de trabajar la estacionalidad, la polaridad, los ciclos, de una forma distinta, ¿cierto? O sea, siempre polarizada, siempre el yin y el yang ocurriendo juntos, no se equivoca tampoco con los años. No es que, al organizador del universo se le olvidó que los años... No, es que nosotros como seres humanos nos tardamos en darnos cuenta de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis queridos loquillos? Que nosotros estamos en el momento en el cual la energía del año que estamos viviendo llegó a su etapa final,
Dime si te está gustando, mándame corazones que me encantan, que me motivan, por fin. Y cuéntame si esto ya lo sabías, que entiendes de esto y tal. Entonces, en el hemisferio sur en este momento, mira, ya hay alguien del hemisferio norte, el click 2.0, hola, en el hemisferio norte están en el yang. O sea, no hay energía que esté muriendo ni naciendo. O sea, el yin va a empezar a manifestarse a partir de hoy. Cada día un poquito. Por eso al principio no se siente, sigue el calor y todo, porque es muy poquito. Cada día es un poquito. Pero en el hemisferio sur, en este momento estamos en un momento clave, que en el hemisferio norte lo vivieron en enero y febrero, ¿cierto? Que es lo siguiente. Se está muriendo la energía del animalito del año que nos está acompañando, ¿cierto? Gracias por los corazones. El mono. Este mono ya no está con tanta energía. Está cansado, por suerte. Aquí sí lo podemos agarrar, porque ha sido demasiado loco. Está cansado, está ya tranquilo, ya va a seguir quizás dando sus golpecitos, ¿cierto? Pero ya es una energía que viene en descenso. Y se avecina, viene llegando, ahí está asomás la nariz, ¿cierto? O la pluma del nuevo año en el hemisferio sur, que es el gallo. ¿Por qué el nuevo año? Porque los gallos, porque los años, el gallo no, los años, y esto no es un invento de la gente que cree en el feng shui del hemisferio sur, ni de mis maestros, ni mío, ni de nadie. Esto es la naturaleza, tal como los chinos diseñaron su calendario, en el cual dicen que cuando llega la primavera, llega el año. ¿Cuándo llega la primavera para la cosmovisión china? El 7 o el 8 de agosto al hemisferio sur, 7, 8 de febrero al hemisferio norte. ¿Por qué? Porque es el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, y en ese punto clave se produce uno de los 24 momentos solares que los chinos destacan en su calendario. Son 24 puntos en relación al sol, en los cuales ellos dicen que ahí comienza la primavera. Si comienza la primavera, inevitablemente el año viene juntito, pegadito, ¿ya? Y aquí viene otra cosa importante en el día de hoy, que a mucha gente le cuesta entender. Bueno, no es fácil de entender, pero se puede. Los 24 momentos solares es la forma en que los chinos ven su calendario solar. Pero los chinos son tan complejos en su forma de ver las cosas que ellos tienen un calendario lunar y solar. ¿Y cómo se aplica? Junto. Por eso no es fácil hacer predicciones en un año chino, si lo vemos desde la cosmovisión china, ¿cierto? Desde el feng shui. Y mucha gente se equivoca y de repente tú dices, ¿de dónde sacaron eso? O sea, es como... No, ¿por qué? Primero, porque cometen el error de personificar a los animales como si fueran humanos. Segundo, porque no entienden los ciclos. Tercero, porque no entienden las polaridades. Cuarto, no tienen idea cómo se calcula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esta forma tan rica que nos legaron los antiguos chinos de ver la vida, es pura observación de la naturaleza. Entonces, ¿cierto? Ya llegamos al punto interesante. ¿Por qué es importante el día de hoy? Primero, porque viene en descenso el mono, ¿cierto? En el hemisferio sur, el tigre de agua está, pero ahí de lo más campante todavía en el hemisferio norte. Está con toda la energía, está al máximo. Pero en el hemisferio sur, el mono se nos está empezando a cansar. Segundo, estamos a 45 días, ¿cierto? Aproximado, porque siempre puede ser unas horas más para un día, más para otro, de que llegue la primavera. O sea, la primavera tenemos que sacarnos la idea de que llega el 21 de septiembre. El 21 de septiembre la primavera está en su apogeo. O sea, ya están las flores, ya está la vida, ya se despertaron los brotes, ya la vida ya renació. Pero ¿cuándo viene ese despertar? Cuando hacen así, se estiran. En agosto, en el hemisferio sur. Significa que quedan estos 45 días para que la primavera se asome. Pero el gallo llega con la luna, ¿ya? Entonces ahí está esa cosa que hay que entender. ¿Y por qué cuesta tanto entender la cosmovisión china de los animales? Porque primero, el gallo llega como un animal, ¿cierto? Tiene sus características que no las vamos a definir hoy, porque eso hay un taller entero para eso que ya viene. Y para no spoilear antes de tiempo, ya, porque son muy ansiosos los loquillos y todo eso. Pero yo tengo todo mi gallo ahí ya le saqué toda la foto.
Entonces, llega el gallo, que es uno de los personajes. Este gallo, que es una rama terrestre, ¿ya? Linda Gabriela. Dice que nunca le cerró esta información hasta que me escuchó. Es que esto tiene que saberlo toda la gente, loquillos, porque esto es algo que tiene que ser sabido. Tienen los niños que saber, los adultos, los viejitos, cuándo pasan las cosas. ¿Por qué? Para que nuestra vida fluya más, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, el gallo, que tiene una forma de ser, un lugar en el calendario agrícola, una misión en el calendario, un momento de la vida, una forma en que hace las cosas. Esa energía se mete a nuestra vida, ¿ya? Eve, te recomiendo que después tomes el video y lo veas entero porque ya expliqué eso. El tigre del agua es en el hemisferio sur, tigre de agua. O sea, en el hemisferio norte, perdón. Nosotros en el hemisferio sur vivimos el otro momento de la naturaleza, ¿ya? Y hay gente que todavía le cuesta entender eso. Pero lo más fácil es que nosotros estamos ahora en el equinoccio, en el solsticio de invierno y ellos están en el de verano y eso no se lo cuestiona a nadie. ¿Por qué? Porque lo ven, es visible. Tú te vas de viaje ahora a España y te metes al avión, ¿cierto?, con parca y te bajas allá en polera o en vestido, sin panty, sin nada. Eso que pasa en la naturaleza a través de los ciclos, pasa en la vida con los años. ¿Por qué? Porque primero, el calendario tiene una dimensión solar, que es lo que hablamos de los 24 momentos solares, en donde innegablemente el sol está en cosas diferentes en cada hemisferio. Y segundo, porque tiene una dimensión lunar. Y la luna, ¿cuándo empieza el año? La primera luna del primer mes lunar. ¿Cuándo es el primer mes lunar? El primer mes en el cual la naturaleza se despierta. Y eso nos habla de energías distintas, ¿ya? Y eso es súper importante que que ya lo sepa todo el mundo, porque sigue saliendo información errónea y claro, en el hemisferio norte todo bien, porque es lo que les toca. Pero igual sería bonito que sepan que a nosotros nos toca algo distinto. ¿Por qué se van a quedar con ese velo de oscuridad solo porque a ellos sí les sirve? Y en el hemisferio sur se sigue pensando que estamos en un año que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, yo al año que pasó, por ejemplo, en el hemisferio sur, el que estamos viviendo, el tigre empezó hace poco, pero antes fue el buey. De buey no tuvo nada, o sea, nada. Estamos viviendo en el año del mono, que se está diluyendo energéticamente y va a llegar el gallo. Entonces, retomo. El gallo se nos mete ahora a las casas, al mundo, a la naturaleza, pero ese gallo no viene solo, viene con su hijo. ¿Quién es su hijo? El vástago celestial que lo acompaña. ¿Qué es un vástago celestial? Es ese brotecito que viene a acompañarlo a hacer las cosas. Entonces vamos a tener años de fuego, de madera, de tierra, ¿cierto?, de agua y de metal. Pero además, para completarlo más, como les gusta a los chinos, tenemos el agua yin y el agua yang, tenemos la madera yin y la madera yang, y venimos de un mono de fuego yang, y ahora nos toca el segundo paso, que es el gallo con el fuego yin. Entonces ya tenemos dos cosas que uno dice, es un gallo, pero es de fuego yin. Eso significa algo. Algo que en mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un feng shui maravilloso en tu casa. ¿Sí? Nos venden el animal equivocado desde siempre. Hay gente que se sorprende, pero si tú lo investigas, vas a entender por qué. Esto es un tema de polaridad. Y está bien, ya está bueno ya que nos vendan cosas que no son. ¿Por qué? Porque salen en la tele, son ciertas. No, pues loquillo. Así que yo siempre he promovido que seamos conscientes, que seamos observadores, porque la respuesta la vamos a encontrar en la naturaleza, no en la tele, no en cualquier persona que pueda creer que maneja, por ejemplo, un cierto tema, pero que no tiene cómo explicar ese ciclo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando con la energía y muchas veces la podemos ver, ¿ya? Entonces, mis queridos loquillos, tenemos dos temas. El gallo, que viene acompañado de un agua,
de un fuego yin, pero además que se nos va a colar también en estas energías, ¿ya? ¿Qué se va a colar en esta energía? El factor solar, ¿cierto? Porque los chinos usan el calendario lunisolar, luna y sol juntos, todos juntos nomás, y se calculan de formas distintas. Pero vamos a entrar en un año en el cual, al empezar una nueva primavera, va a venir un nuevo número a meterse a los espacios, a la naturaleza. Ese número va a dominar la información energética. Entonces, me está hablando de un gallo, me está hablando de un vástago celestial, que es, ¿cierto?, esta energía, este agente que lo acompaña, y además un número. ¿Qué va a hacer ese número? Se va a meter en la casa a revolver el gallinero entero. Y aquí viene la parte importante, mis queridos loquillos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entender qué pasa con el año? Y yo insisto con el año. Porque tú puedes tener un feng shui espectacularmente hecho en tu casa. Por el mejor o la mejor maestra. Súper bien acabado. Pero eso responde, todo lo que hacemos en una asesoría de feng shui tiene que ver con una conformación más estable de las energías. ¿Qué significa? Que las áreas del Bagua siempre van a, salvo que la Tierra se girara, cambiara de forma, se achatara o pasaran cosas distintas, en la cual recibamos de forma distinta la energía del Sol, cambiaran las fechas o los horarios, cambiara demasiado, por ejemplo, por un movimiento el norte o cosas de ese estilo, ya, ahí tendríamos que replantearnos quizás esa información y rehacer todo. Pero ha sido así por miles de años hasta ahora, ¿ya? Y en esta forma de hacer el feng shui para hemisferio norte y para hemisferio sur, lo que trabajamos en una casa es una energía más estable. O sea, el norte en el hemisferio sur hasta ahora siempre ha sido el fuego y siempre ha sido el número 9. Y el sur, en el hemisferio sur, siempre ha sido el agua, siempre ha sido el número 1. Y en el hemisferio norte, el sur siempre ha sido el área de fuego, porque es donde recibe el máximo yang, mayor cantidad de luz solar, etc. Entonces, es una conformación estable. ¿Dónde queda la crema, loquillo? Cuando se mete la energía inestable, o más que inestable, temporal. Y es tan bonito al mismo tiempo porque uno empieza a entender la cantidad de capas que tiene esto, en la cual, por eso yo siempre les digo, cuando se asesoren en Feng Shui, 4 pilares, lo que sea, háganlo con expertos, no con el amigo que aprendió en un curso de una tarde, no, porque no sabe, porque esto tiene muchas capas, muchas variantes, muchas cosas que pueden no tomarse en cuenta, que hay que adaptarlas. Mucha cosa junta, ¿ya? Por eso también la gente a veces busca ya lo más barato, pero no necesariamente va a servir, porque el Feng Shui es una red de información muy compleja, muy intrincada, al mismo tiempo muy sencilla cuando la aprendes, la internalizas, ¿cierto? Pero tiene mucha información. Entonces, retomo. Tenemos nuestro Feng Shui estable, que yo espero que muchos de ustedes lo tengan, esta cosa más basada en los ciclos más fijos que tiene la naturaleza, de que sabemos que siempre hay una parte del otoño que va a estar reflejada en la casa, en una orientación en especial, etcétera, ciertos colores, ciertas cosas. Pero se nos meten las energías anuales, y las energías anuales no es que tienes que cambiarlo todo, pero tienes que conocerlas, porque si no las conoces, si se mete una energía complicada, por ejemplo, en el área del dinero, en la que te estaba yendo también, algo puede mover, ¿ya? Entonces, necesitamos primero nuestro Feng Shui real, del Bagua, profundo, bien hecho, profesionalmente hecho, y segundo, entender qué pasa con los años. Por eso yo encarecidamente siempre les digo, la gente que se mete a los talleres de Año Nuevo, este año preparando el gallinero, no revolviéndolo, preparándolo. La gente que se mete a los tesoros energéticos, hogar y laboral, que son hermosos, preciosos, no es para hacerlo una vez en la vida. Estos son talleres que son para toda la vida. Tú tienes que saber que en agosto siempre ya me tengo que meter a mi taller. ¿Por qué? Porque cada año no tiene nada que ver con el anterior. Entonces, si el año pasado teníamos
un tema con la salud, con el dinero, con no sé qué, este año esa energía cambia. ¿Por qué? Porque son muchas variables juntas. El animal, la rama terrestre, ¿cierto? El vástago celestial que lo acompaña, la energía del solar en el fondo, el número que va a mover este luochú, ¿cierto? Interno, por así decirlo, y que nos va a mover la energía completamente y tiene que dialogar. Porque ¿qué pasa si se mete, por ejemplo, un año con un número de tierra en una energía de un año de metal, yang? Tienen que hablar entre ellos. Entonces ese gallo no es tan gallo, por así decirlo, como a secas, sino que es ese gallo en relación a su metal, a su número que lo va a acompañar, o a su agua, o a su tierra, más el número 9 o más el número 7, que vamos a ver toda la información dentro del agua. Por eso es tan importante que las personas tengan continuidad en los talleres de Año Nuevo. No es, lo voy a tomar este año y no lo tomo nunca más y después aparezco 5 años después. Y me ha pasado a veces gente que me dice, ¿sabes que estuve un año que no lo tomé porque dije, ya, ¿para qué? Pero realmente ese año no tuve idea de nada. Y eso significa que no te preparas. Y yo creo que, yo siempre, ustedes saben que les promuevo tanto el crecimiento personal, y hacer esto es crecimiento personal, porque te preparas para entender qué está pasando en tu tierra, en tu cielo, en tu casa, en tu mundo, qué es lo que está pasando a nivel energético, qué nos viene a avisar ahora este solsticio de invierno, que se viene un año súper especial, súper intenso, que no quiero hacer el spoiler ahora porque falta todavía, faltan 5 semanitas, ¿cierto? Pero es un año que no va a ser fácil, en el sentido de todo es mentalidad, pero la energía viene con ciertas cositas que uno tiene que saber conocerlas. Entonces, lo bonito de esto es la continuidad, comprometerte y decir, yo voy a estar ahí todos los años, porque todos los años la energía es muy distinta. No te bases en el gallo de hace 12 años atrás, porque tenía otro vástago celestial, tenía otro número acompañándolo. Es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que hacer convivir estas energías de forma lo más saludable posible para que nosotros sigamos creciendo. El valor fundamental de nosotros como seres humanos y lo que nos da la felicidad es crecer, es progresar, es avanzar, es sentir que estamos caminando en este viaje que es la vida, como ayer posteé en mi cuenta de Andrea Riquelme Bellido, porque escuché una charla tan hermosa de Ramón Vallés, que era este viejito, un viejito, y él hablaba de qué es la vida. Entonces él decía, la vida es un viaje, pero ese viaje es distinto para todos. Y yo pensaba, los años chinos también son un viaje. El año nuevo energético es un viaje, porque nosotros estamos en nuestro viaje, pero vamos pasando por estaciones. Y yo ayer reflexionaba, ¿será cada año una estación? Porque en el año cronológico, la forma en que vemos nosotros, los occidentales, y aquí no estoy hablando de hemisferio, estoy hablando de occidentales, ¿ya? Norteamericano, español, francés, chileno, brasileño, vemos el tiempo de forma lineal, o sea, del 2022 viene el 2023, el 2024, algo que no sabemos cuándo termina, cuándo, ¿cierto? O sea, solo tenemos una referencia que el año antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? Por un personaje que para nosotros fue tan fundamental y cambió la historia. A quien, por supuesto, debo decir que admiro mucho como maestro metafísico, a Jesús. ¿Ya? Y lo encuentro un mayor exponente de la metafísica, de nuestra historia. Entonces, tenemos esa referencia y nada más. Claro, pueden haber cálculos numerológicos o cosas, pero es como que la vida nos pasa en esta recta. Pero la cosmovisión china del tiempo es circular. Y esa cosa, hay un momento en el cual llegas al punto cero y vuelves a empezar. Y es tan bonito eso, porque significa que la vida te da la oportunidad de renacer incluso. Y pensaba ayer cuando escuchaba a este viejito tan amoroso en su forma de expresarse,
que hablaba de que la vida es un viaje y me inspiró a hacer esa publicación y a citarlo, y yo decía, y los años chinos también son las estaciones del viaje, porque vamos en nuestro viaje y de repente llega este año y nos terremotea, como me pasó a mí en el año del mono, ¿cierto? En que mi trabajo se terremoteó producto de una situación externa que ocurrió 2 veces. 2 veces. Y entre nosotros les cuento que todavía me sigue pasando. Todavía me llegan mensajes, cosas. Entonces, algo externo a mí, como sería a lo mejor, ¿cierto? En el tarot, los que saben de tarot, esa carta a la torre, un rayo externo viene y pasa cosas. Pero yo tengo que estar preparada. ¿Cómo? Sabiendo lo que puede pasar. ¿Y cómo lo sé? Porque se puede estudiar la astrología china. Y eso es lo que hacemos en los talleres de Año Nuevo. En Preparando el Gallinero, vamos a trabajar en la casa. ¿Qué pasa con la casa? Porque la casa es un espacio. Si hay espacio, hay energía. Si hay energía, hay bagua dentro de la casa. Y si hay bagua, hay luochu. Por lo tanto, entra el gallo, entra el número, entra todo. Pasan cosas en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer nuestro feng shui? Que ya tenemos. ¿Cómo cuidamos las partes que estén más delicadas, más desprotegidas? Y en los tesoros energéticos, que son estos talleres tan lindos, que gracias a mi maestra Silvia Galleguillos, a quien quiero, pero con todo mi corazón, y a Enzo, y a todos los miembros de la Escuela de Feng Shui, yo tengo la suerte de ser una de las personas que puede reproducir estos talleres, ¿cierto? Y enseñar esta sabiduría en las cuales vamos a organizar el mundo personal y el mundo laboral. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral también queda la crema loquillos. ¿Por qué? Porque las empresas son otro espíritu y tenemos que entender qué les está pasando, qué está ocurriendo con este mundo. Y eso es el momento de hacerlo ahora. Y lo que más les pido, ser conscientes, ser perseverantes, no decir, yo me meto al año del gallo y después me voy a meter al año, no sé, de la serpiente porque yo soy serpiente, si es que eres realmente, porque acuérdense que hay que aplicarlo al hemisferio correspondiente. ¿Y qué significa? Que porque yo soy ese animal solo me voy a meter en ese año y no, porque en el fondo la idea es que estemos preparados. Mientras más herramientas tengamos, mejor. Y lo único que les adelanto, es un año en el que el crecimiento personal, el desarrollo individual va a ser fundamental, porque es un año en el cual crecer interiormente va a ser la manera de poder sobrellevar muchas dificultades. Y nos tenemos que centrar esta vez hacia adentro, hacia lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando en nuestro mundo interno para poder hacer mejor las cosas? Entonces, todo lo que podamos hacer, no solamente los talleres de Año Nuevo, sino todo lo que podamos hacer para que nosotros sigamos y las estaciones de la vida no nos golpeen, sino que nos reciban, no nos peguen palos, ¿cierto? Sino que nos acojan, nos cuiden, nos avisen, sepamos ver las situaciones antes de que ocurran, tengamos la capacidad de vislumbrar, visualizar, escudriñar. Me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad estudiando arquitectura y nos reíamos mucho porque en arquitectura se usan palabras súper rebuscadas a veces, pero nos gustaba mucho a mí con unos amigos escudriñar, porque era como escudriñar el horizonte, ver a lo lejos qué se ve, unas casitas, pero lejos, no sé, en el horizonte de Valparaíso, estos lugares, estos skyline también que se dibujan en las ciudades, y escudriñar qué está pasando en esos lugares. Entonces, para eso nos sirven los talleres, para eso nos sirve también este momento del año, escudriñar qué es lo que va a venir, cómo nos preparamos, porque ahora la naturaleza está dormida. Hoy, 21 de junio, hemisferio sur, la naturaleza está dormida. ¿Ya? No he dicho que es más movido, he dicho que no es que sea más movido, sino que va a ser un año diferente, pero harto aletazo va a haber. Así que hay que prepararse. Año perfecto no existe, ni siquiera cuando todos los números están en su sitio. No existe, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, en el fondo, escudriñar buscando esa armonía para que las estaciones de la vida
¿cierto? Sean más suaves, más benévolas con nosotros y estemos más preparados. Porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor este año el mono ha sentido muchas pérdidas. También hay gente a la que le ha ido muy bien. Y esa gente yo la felicito porque ha tenido mucha entereza, mucha fuerza. Pero no ha sido un año fácil en general. Ni en la salud, ni en el trabajo, ni con la plata. Ha sido un año como con mucha inmadurez en cuanto a que tuvimos que volver mucho hacia atrás. Es como todo lo que habíamos avanzado quizás nos tiró para atrás, ¿cierto? Nos dio con una liana el mono, hablando, o sea, desde su forma de moverse. Pero ahora nosotros tenemos que ser como el mono en lo que queda de su año y subirnos arriba de la copa y mirar qué es lo que viene, cómo viene, cómo viene esta energía. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esta energía? ¿En qué estaciones de la vida me voy a sentir más cómodo? Y en las que no me siento cómodo es imposible evitarlas. ¿Cómo las mejoro? ¿Cómo las arreglo? ¿Ya? No quiero dar spoiler, Mari Carmen, pero maometano, pero no voy a dar spoiler del año porque por respeto a la gente que está inscrita en los talleres y porque no es el momento todavía. Ya no es el momento, todavía faltan 5 semanas. Así que paciencia. Acuérdense que el mono, ¿qué teníamos que cultivar? La paciencia. Y con el gallo yo creo que el buen carácter. Porque igual para la pluma, ¿ya? Así que mis queridos loquillos, ese es mi mensaje de hoy. Disfruten su solsticio y piensen, esta es la reflexión. ¿Qué quiero escudriñar en el horizonte de lo que viene? Porque ahora esa energía está dormida, pero ¿cómo me activo? ¿Ya? ¿Cómo me activo? ¿Cómo me... ¿cuál? Y primero, y la gente que va a participar en los talleres, ¿cuál va a ser la meta grande? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la meta grande que vamos a tener para que llegue en este comienzo de año, que ya vamos a estar hablando más de eso? Y que hay mucha información. Me pregunta Sandra cómo hace para inscribirse. Las inscripciones solo por WhatsApp al +56 9370 54853. ¿Ya? Siempre las publicaciones sale el teléfono, sobre todo en la página de Espacios de Ensueños, ¿ya? Porque ahí llevamos el control de los inscritos y todo. Así que les mando un beso gigante, que tengan un lindo día, disfruten este día de feriado. Felicidad a los pueblos originarios de quien tanto tenemos que aprender y que tanto nos han ayudado a entender, siento, la vida desde un punto de vista energético, diferente, observador, esta forma de ver la vida desde, por ejemplo, China, si bien no es nuestro pueblo originario, pero sí es un pueblo ancestral, una cultura ancestral, esta forma tan linda de observar los fenómenos de la naturaleza que creo que en nuestro país, nuestras culturas indígenas, las tienen, tenemos que honrar esa parte tan bonita de nuestra esencia, ¿ya? Besos, chao, chao.